empezar a hacer el repaso. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1. Sí, el ejercicio 1. El ejercicio 1, lo que vamos a hacer es, sea una variable económica, entre paréntesis le voy a poner, fíjense bien, aleatoria, porque en la verdad las variables económicas en general son aleatorias. Sea una variable económica representada por X, ¿sí? Tenemos esto así. Entonces, esta variable aleatoria X tiene las siguientes características, ¿sí? Las siguientes características. Una de las características que tiene esta variable aleatoria es que el valor esperado de X, ¿sí? Va a ser igual a, claramente, a una media poblacional, ¿sí? Y eso es igual en particular a 1, ¿sí? Y además, la varianza X va a ser igual, lógicamente, a lo que ustedes ya han visto muy seguramente en una clase de estadística, a sigma cuadrado, ¿sí? Y eso en particular va a ser nuevamente igual a 1. Entonces, tenemos una variable económica que tiene esas dos características. Acuérdense que está asociado a momentos de variable aleatoria. ¿Sí? Acuérdense de la media, la varianza, kurtosis, asimetría. Todas esas cosas están asociados, vinculados a los momentos de las variables aleatorias. Entonces, considere que tiene información de 4 observaciones, ¿sí? Entonces, eso significa, en términos, digamos, matemáticos, que usted tiene a X1, ¿sí? Entonces, para no hacer 2 veces el mismo trabajo, ¿sí? Lógicamente tiene a X2, lógicamente tiene a X3, lógicamente tiene a X4. Se me fue esto. Tiene 4 observaciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer en el inciso A, ¿sí? Sean 2 estimadores, ¿sí? Para la media poblacional. Acuérdense que aquí tenemos población y muestra, ¿sí? Para la media poblacional, descritos de la siguiente forma. Entonces, uno de los estimadores, que lógicamente tiene que ser un estimador mu 1, porque son 2 estimadores, pero como está hecho sobre la media, entonces ustedes se recuerdan de lo que han visto en el laboratorio, que para los estimadores uno utiliza un gorrito. Sí, voy a hacer un poco más grande esto. Entonces uno utiliza un gorrito. El gorrito significa hat o estimado, digamos. Si uno dice mu hat, bueno, es el mu estimado 1, el estimador 1. ¿Sí? Claramente de alguna muestra. La fórmula de ese estimador va a tener la siguiente forma, ¿sí? Va a tener la forma de
x1 más x2. ¿Sí? Y dividido 2. Y luego vamos a tener a otro estimador, ¿sí? Vamos a tener a otro estimador donde vas a tener un 4 en el denominador. Aquí va a ser la observación 3 y esta es la observación 4. Entonces, este estimador va a ser el estimador 2 de una muestra. Entonces, tengo dos estimadores distintos. La pregunta es, ¿con cuál estimador me quedo? ¿Con el estimador 1 o el estimador 2? ¿Cómo hago para quedarme con el estimador? Entonces, la pregunta es, perdón, ¿cuál es el mejor estimador? Y ahí entonces uno tiene que tener claro que aparece el tema de la esperanza matemática, ¿sí? Entonces, allí uno lo que vamos a hacer al principio es que vamos a aplicar esperanza matemática a ambos lados, porque lo que vamos a estudiar primero es la insesgadez, ¿sí? Para esto estudiamos la insesgadez, ¿sí? Entonces allí lo que vamos a hacer es, al aplicar la insesgadez, lo que necesitamos estudiar es la esperanza matemática de este estimador 1 dado X. Acuérdense que X va a tener las 4 observaciones. Si se fijan, este X lo pongo como un X mayúscula. Porque acuérdense que ese X mayúscula incluye un montón de cosas. Para no ser tan técnicos, ese montón de cosas son todos los tipos de variables aleatorias que yo pudiese estudiar. En este caso coincide el vector aleatorio con la variable aleatoria, pero vamos, en general es mejor utilizar la fórmula sí, un poco más amplia. Entonces allí lo que vamos a hacer es aplicar la esperanza matemática al primer estimador dado X. Sí, entonces vuelvo a copiar por acá. En este caso claramente borro esto. Y en vez de esta expresión, como son iguales, este es igual a este. Entonces en la posición de este voy a colocar todo este pedazo que está aquí. ¿Sí? Y allí uno empieza a desarrollar las propiedades de la esperanza matemática. ¿Sí? Entonces allí claramente es la esperanza de una suma que es igual a la suma de las esperanzas. La constante sale de la esperanza matemática. Digamos, eso son las dos propiedades que usted tiene que saber. Entonces, en particular, vamos a tener un medio, ¿sí? De la esperanza matemática. Perdón, aquí me equivoqué. Estoy aprovechando copiar expresiones para no estarlas repitiendo. Tengo un medio de la esperanza matemática, pero en vez de esta cosa que está acá, yo tengo a x1 por aquí, ¿sí? El 1 medio sale. Claramente el 1 medio divide a ambos elementos, al elemento 1 y al elemento 2, ¿sí? Aquí tengo un error por acá. Ahí. Entonces tengo a x1, nada más que aquí voy a tener al elemento x2. Entonces, si usted trabaja esa expresión, si usted nota, el 1 medio sale de la esperanza matemática, pero va a multiplicar a las dos esperanzas porque
Es la esperanza de una suma que es igual a la suma de las esperanzas, de que este elemento acá. Si usted se recuerda, como yo estoy tomando la media de la misma variable x, ¿sí? O sea, estoy tomando el valor, la media de x dado x. Entonces, en ese caso, claramente es como que si yo estuviese considerando como una constante a x, ¿sí? Entonces, perdón, aquí se me cambió esto. Esto tiene que ser así. Entonces, fíjense bien que esta expresión que está acá, como les digo, x1 puede salir de la esperanza, aunque x1 es una variable aleatoria. Pero como estoy condicionando en x, está tomándolo como que x, digamos, es o varía, perdón, x no se mueve en la misma razón de x. Es decir, este x va a salir afuera como que si fuese una constante, pero no es que es una constante. Es una variable aleatoria que usted condiciona x en x en la esperanza de x. Entonces, visto de otra forma, a mí me va a quedar un medio, ¿sí? Multiplicado por, bueno, aquí me volvió a cambiar esto. Es un, por no haber seguido la fórmula acá, x2. Entonces, les digo, acá me queda la esperanza matemática de x1 más ahora voy a poner esta expresión. Póngale un medio en paréntesis, Lick, para que no interprete que ese 2 está multiplicándose por la esperanza. Sí. A ver, por acá no es necesario poner paréntesis. Entonces, cambio por acá y me da... Voy a cambiarlo por acá. Esto aquí. Entonces no hay necesidad de poner paréntesis. Doctor, disculpe, Sí, creo que en la segunda de más un medio sería X2. esperanza de X2. Claro, así es, tiene razón usted. Bueno, lo relevante acá son dos cosas. Es entender por qué de la esperanza matemática de x1 dado x, esto se pasa a la esperanza matemática de x1. ¿Sí? Y ahí es como lo que comentaba, como yo estoy condicionando en x, la variable aleatoria x no va a depender de ella, ¿sí? Porque es como que estuviera haciendo un ejercicio de la variable x sobre la variable x, que es lo mismo. Por lo tanto, solo queda la esperanza matemática no condicionada. Y como aquí me están diciendo que la esperanza matemática para cualquier x es mu, que es igual a 1, ¿sí? Entonces lo que yo voy a tener acá, en este siguiente paso, ¿sí? Es que esta expresión de la esperanza matemática de x1 es igual a la media poblacional, ¿sí? Mu. También la voy a tener por acá, ¿sí? Y entonces yo lo que voy a tener por aquí es nuevamente a mu,
¿sí? Porque claramente me lo está diciendo el ejercicio. Y la media de U más la media de U, lógicamente es U, ¿sí? Pero U vale 1, ¿sí? Entonces, al final del día, la esperanza, la media condicional en X es igual a 1. Claramente, como este es un número, ¿sí? Entonces, yo puedo decir también que la esperanza matemática solamente del valor del estimador 1, ¿sí? También va a ser igual a 1. Claramente me dio una constante en el caso anterior, entonces lo puede decir por acá. Vamos a decirlo por acá. Si lo quiere decir por ley, entonces voy a bajar esto un poquito más para acá. Por ley, la esperanza matemática es 1. ¿Sí? Déjenme ver por acá. Ahí está. Lo mismo va a pasar con la otra expresión. ¿Sí? Si ustedes hacen el ejercicio con la otra expresión, ¿sí? Es decir, ustedes hacen la misma cuentita, ¿sí? Nada más que vamos a cambiar cositas en el ejercicio, ¿sí? Entonces yo tengo acá estimador 2, acá queda la observación 2, perdón, 3, observación 4 dividido 4, aquí queda un cuarto, observación 3, 4, observación 4, un cuarto de la observación 3, un cuarto, queda observación 4, eso claramente queda mu, aquí queda un cuarto, y la gran diferencia es que por acá esto no da mu, sino que da mu medios, y esto lógicamente es igual a un medio. Es distinto al ejercicio anterior donde la media me daba 1. En este caso, la media me da un medio. ¿Sí? Entonces, claramente, yo empiezo a observar algo. La esperanza matemática de X es mu. La esperanza matemática de este me da 1. Y la esperanza matemática de este me da mu medios. Entonces, ustedes notan el estimador que da mu es este, ¿sí? Realmente da 1 también. Entonces, el estimador que es insesgado para este estimador que está acá en particular es el primero que está acá. Este es el insesgado, este es sesgado. Entonces ya empieza a perder el segundo estimador empieza a perder. Aquí va un 2. Entonces yo digo que este estimador que está acá, este, es insesgado para mu. ¿Sí?
El segundo no es insesgado porque me da mu medios. No es lo, una cosa es que me dé mu, otra cosa es que me dé mu medios. ¿Sí? Entonces el primer estimador es sesgado, el segundo es sesgado. Ahora, viene el segundo detalle. Ya este ganó insesgadez. Otra cosa es qué tal y estudio un poco la eficiencia, ¿sí? Si ustedes se notan en este ejercicio, todavía no he tomado ninguna forma funcional de algún modelo econométrico. Entonces, ahora estudiamos eficiencia. Entonces, si estudiamos eficiencia, vamos a ver la misma historia. Vamos a tomar, fíjense bien que lo que voy a tomar es la varianza condicional de la varianza condicional del estimador 1 dado X, y esta es la varianza por acá. Esta es lo que yo quiero estudiar del segundo ejercicio. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio hay una diferencia por propiedades de la varianza. Me dicen que una constante sale de la varianza elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera replicar un poco el seguimiento de las propiedades de la varianza, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tendría que, tengo la suma de una varianza. Yo le podría poner varianza por acá, le podría poner varianza por acá, pero algo está incompleto porque la varianza de una suma, sí, es la suma de las varianzas, pero me hace falta un tema de covarianzas entre las variables. ¿Sí? Entonces, claramente por acá, todavía tengo un detalle por acá, porque acuérdense que el 2 sale elevado al cuadrado, entonces es 4 por acá. Acá, o sea, un cuarto y un cuarto. Y además, lo que tengo por aquí, ¿sí? Es la covarianza entre x1, ¿sí? La covarianza entre x1 y x2 dado x, ¿sí? Y fíjense que como esta es una variable aleatoria, si consideramos que las variables son independientes, sí, las BA, que son variables aleatorias, son independientes, la covarianza entre ellas, ¿recuerdan? 0. Si las variables aleatorias son independientes, la covarianza es 0. Eso ya lo sabíamos, ¿no? No siempre son independientes. Eso lo estoy haciendo por el ejercicio. El ejercicio en particular dice que las variables son independientes. Si no son independientes, me tendrán que dar el valor de la covarianza. ¿Sí? Pero claramente, como yo tengo la varianza de x en x, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es utilizar la ley de la varianza total, ¿sí? La ley de la varianza total me va a permitir obtener ese resultado, ¿sí? Entonces, fíjense que la ley de la varianza total es que ustedes ya la han aplicado en algún ejercicio de estadística o en el caso de
de econometría, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar una fórmula para obtener la varianza de X, la varianza en este particular de mu. Entonces, vamos a ver. Fíjense que la varianza de UI dado X, ¿sí? Acuérdense, es la esperanza matemática, ¿sí? Perdón, aquí me estoy equivocando en algo. Denme un minuto que quiero borrar esto. Aquí. Entonces, fíjense que lo que yo quiero obtener es la varianza matemática de, en particular, voy a ser más ordenado aquí mejor. Entonces, fíjense. Voy a hacer esto por acá. Sí. Entonces, si ustedes se fijan en la ley de la varianza total, ¿sí? Esto me decía que la varianza matemática de X1 es igual a la esperanza matemática, ¿sí? Voy a poner por acá. De la varianza de X1 por dado X, perdón, más, ¿sí? La varianza, ¿sí? De la esperanza matemática de X1 dado X, ¿no? Así. Sí, claramente el deseo que yo tengo en particular es conocer alguna de estas expresiones que yo tengo por acá. Entonces, fíjense que la varianza de X1 me la dan en el ejercicio por acá. Me dicen que es 1, ¿sí? Entonces, si yo aplico esta fórmula que está por acá, ¿sí? Yo tengo esto 1 por acá, porque ya me lo dicen. Esto no lo sé, no lo puedo conocer todavía. La esperanza matemática de X1 dado X, eso ya lo sé, ¿sí? Que básicamente X sale de la esperanza, y luego el valor esperado de X1 ya lo vimos que da particular mu o 1. Entonces, lo que vamos a hacer por acá, ¿sí? Lo que podemos hacer por acá es que esto que está acá es mu, ¿sí? Y si se acuerdan, la varianza de una constante es 0. Y por lo tanto, lo que nos queda al final del día es que la esperanza de la varianza de X1 dado X es 1. Entonces uno puede deducir fácilmente, si usted ve por allí, que la única forma que esto sea igual es que esto sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, análogamente, en el otro caso, fíjense que aquí voy súper lento, pero en realidad esto se hace de manera relativamente rápida. Sí, aquí estoy haciéndolo como
como que usted no sabe ninguna propiedad estadística y voy repitiendo pasito por pasito qué cosa voy haciendo. Por acá la varianza de x2 también me da 1, ¿sí? Entonces al final del día, lo que yo tengo por acá, ¿sí? En esta expresión, esto lo puedo quitar. Entonces tengo un cuarto, ¿sí? Este es 1. Este es 1. Este es 0. ¿Sí? Al final esto me da... Aquí me falta una B. La varianza. Al final esto me da medio. Entonces, análogamente con el otro ejercicio, ¿sí? De la varianza de U2, tiene que hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, dense cuenta que lo que van a hacer ustedes es al final lo siguiente. Van a dividir la varianza del primer estimador sobre la varianza del segundo estimador. Pueden hacerla condicional o no condicional. El resultado al final en general va a dar lo mismo, no siempre. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer no condicional, ¿sí? Y de las dos formas. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el resultado de esto? Entonces allí uno dice, sí, este cociente, si este cociente es mayor a 1, entonces, lógicamente, lo que uno puede decir en este ejercicio, ¿sí? Es que el estimador 2 es más eficiente que uno. ¿Sí? Si se da lo contrario, claramente las cosas cambian. ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo que esto es menor a 1, entonces lógicamente lo que yo voy a obtener es que el estimador 1 es más eficiente que el estimador 2. Y allí, entonces, lo que hay que hacer es calcular la varianza del estimador 2. O sea, que haría falta que ustedes trabajen el segundo. De entrada, si yo les pregunto, que me verifiquen, ya ustedes saben que el estimador es, no es insesgado. ¿Sí? Ya saben cuál. El estimador 2 no es insesgado, el estimador 1 es insesgado. Entonces ustedes ya tienen una claridad de qué pasa cuando no se cumple la insesgadez. Entonces usted puede decir que claramente la exogeneidad estricta no se va a cumplir. Entonces uno ya sabe que en particular no cumplir insesgadez para uno de los estimadores pierde ventajas con respecto al tema del cumplimiento de exogeneidad, ¿sí? Y luego con eficiencia también.
Ahora, falta el tema de la consistencia, que ese ejercicio lo vamos a resolver el lunes, ¿sí? Ahora, voy a dejar planteado un ejercicio más. Este es un ejercicio relativamente fácil, si ustedes fijan. Las expresiones son muy sencillas acá. Acá yo podría poner un negativo, poner una función mínimo por acá. Bueno, hay muchas cosas como para poder exponer un ejercicio de esos. Entonces, el primer ejercicio del examen, les estoy diciendo, en otras palabras, es un ejercicio donde viene el tema de saber hacer insesgadez, eficiencia, consistencia, cuáles son las implicaciones del insesgadez, y el tema de consistencia. Para la consistencia, acuérdense que no ocupan insesgadez. Es suficiente tener para la consistencia un tipo de exogeneidad débil, ¿sí? Ahora, para la insesgadez necesito exogeneidad estricta, ¿sí? En otras palabras, en este ejercicio que está acá, si usted nota, se cumple la insesgadez, porque claramente yo estoy suponiendo un tema, algún tipo de exogeneidad, ¿sí? Uno de los dos falló, uno de los dos es sesgado, ¿sí? Aquí faltaba el tema de eficiencia, que es un tema de calcular estas dos variancias y calcular el cociente. Es un ejercicio relativamente sencillo, ¿sí? Buenas noches, doctor. Dígame. Una consulta. A la que quiera. En el laboratorio se elaboró un modelo sin constante, ¿verdad? Y al momento de determinar la eficiencia, se comparó con otro estimador, que en este caso era el promedio de Y entre el promedio de X. Pero en el caso, por ejemplo, de un modelo con constante, ¿de dónde, digamos, con qué otro estimador lo podemos comparar? ¿O siempre va a ser por default ese estimador que vimos en el laboratorio? No. Observe este estimador. Este estimador suma dos observaciones y la divide entre dos. Este otro suma dos observaciones y la divide entre 4. Aquí están dos estimadores distintos al de dividir el promedio de X entre el promedio de Y entre el promedio de X. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué estimador puedo? O sea, no es que me está preguntando, pero en examen, ¿qué estimador puede salir? El que se me ocurra, ¿sí? El tema es saber usar las propiedades, porque si usted nota, yo obtuve estudié la insesgadez de dos estimadores que usted no había visto antes, y luego calculé la varianza, ¿sí? Si usted se fija, utilicé la ley de la varianza total por acá, la ley por acá, y ahora estudiando la eficiencia por acá, me recuerdo de las propiedades, supuse que había independencia para que la covarianza me diera 0. No necesariamente eso es cierto, porque si no hay independencia, yo le digo que hay una covarianza, una relación entre las variables aleatorias, ese valor es distinto de 0, pero al final del día obtuve esta varianza. Es decir, que yo ya sé que esto vale 1/2, lo que no sé es cuánto vale el denominador. Muy probablemente, uno de los dos va a ser más eficiente que el otro. La varianza no va a ser distinta, no va a ser igual. Entonces, fíjese bien que acá en este ejercicio yo no he puesto ninguna forma funcional en el ejercicio. Yo no le he dicho si hay constante o no hay constante. Nótelo de entrada. Básicamente, yo definí una variable aleatoria que tiene una media y tiene una varianza. Ya está. Y no es una varianza no condicional. Entonces, el ejercicio no tiene, digamos, no le estoy diciendo que haga la referencia de estos estimadores con respecto a una regresión, sino que le estoy diciendo que haga la referencia de este estimador con respecto a este elemento poblacional, que es una media no condicional simple, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí. Este ejercicio es el más sencillo que hay. Ahora, si yo ya pongo una regresión, usted ya sabe que va a obtener la ecuación principal, saca la regresión, la sustituye en la fórmula. Note que aquí no hice nada de eso.
no sustituí en ninguna regresión y ni obtuve ninguna ecuación principal, ¿sí? Que usted le puede llamar como quiera. En general se le puede decir ecuación principal, pero no obtiene una expresión para poder aplicarla en sesgade, sino que yo voy y ¡pum! Aplico directamente a la fórmula, ¿sí? Entonces aquí no estoy suponiendo un modelo de regresión. Hay que tener cuidado acá, porque no estoy suponiendo nada de la forma funcional. Es decir, aquí solo hay variables X, no hay variables dependientes o independientes, ¿sí? Pero muy buena pregunta. Para no confundirse. Vamos a poner un ejercicio más fácil. Un ejercicio más sencillo. Suponga dos variables aleatorias. Dos variables aleatorias. Particularmente a la inversión y la tasa de interés. Por aquí un acento, ¿sí? Representados mediante un modelo de regresión lineal. ¿Sí? Entonces allí, note usted que lo que vamos a hacer voy a tomar esta expresión, voy a poner acá I de I, donde I claramente es la inversión, ¿sí? Y aquí sí voy a plantear un modelo donde este modelo tiene una constante y además esto va a tener una pendiente y aquí le voy a poner la tasa de interés. Y al final siempre acuérdese que vamos a agregar una perturbación que representa esos elementos que no vienen explicados por la economía. Lógicamente la teoría me dice que esta es la inversión y esta es la tasa de interés. La teoría me dice eso, ¿sí? Entonces, considere que, ¿sí? Voy a tener esta expresión que está acá, ¿sí? Con la diferencia de que voy a tener el promedio del ingreso, perdón, de la inversión, y ese promedio me va a dar 0.25. 0.25. Además, ¿sí? Voy a tener a el promedio de la tasa de interés, ¿sí? Entonces fíjese que tengo el promedio de la tasa de interés. Aquí tengo un error por acá porque lo voy a corregir rápido. Si le pongo el promedio no puedo poner I abajo. Es decir, si yo pongo promedio no le puedo poner que está variando en I. Entonces acá, déjenme corregir esto. Pongo el promedio por acá. Este sí, ahora sí, no lleva I. Pero además, ¿sí? Tengo la tasa de interés promedio. Y la tasa de interés promedio va a dar 5. ¿Sí? Y además la covarianza entre la tasa de interés, ¿sí?
la inversión y la tasa de interés ¿sí? Esa relación me va a dar negativo 0.7 ¿sí? Y la varianza ¿sí? de la tasa de interés de la tasa de interés es 0.45 ¿sí? Entonces en el ejercicio este me dicen encuentre el modelo econométrico usando estos datos ¿sí? Entonces claramente yo tengo que ser muy veloz en esto para saber esto. Según mínimos cuadrados ordinarios usando estos datos. Entonces, yo tengo que saber que como el modelo tiene constante y me están pidiendo mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Yo sé que no me están pidiendo hacer una demostración de este ejercicio. Lo que me están pidiendo es encontrar la función de regresión. Yo tendría que tener en estos momentos la capacidad de saber que beta estimado, ¿sí? Es igual a I promedio, ¿sí? Menos beta 1 estimado por la tasa de interés promedio. Yo tendría que tener esa capacidad ya, después de estar haciendo tanto ejercicio. Yo sé en particular que esta expresión, según los datos que me dan, lo que me dicen es que tengo por acá 0.25, ¿sí? Y por acá tengo beta 1, 5, ¿sí? Que es 5 beta 1, por ponerlo de una forma más ordenada, ¿sí? Y luego tengo que tener también la capacidad, ¿sí? De saber que beta 1 estimado es igual a una relación que ya han despejado en el laboratorio, ¿sí? Que es la covarianza, ¿sí? Entre la tasa de interés, entre la inversión y la tasa de interés, dividido la varianza de la tasa de interés. Ojo, no es la varianza de la inversión. Y esto ya no lo dan en los datos. Yo sé que la pendiente es la covarianza entre la inversión y la tasa de interés, ¿sí? Dividida la varianza de la tasa de interés. Me dan los datos. Aquí me da menos 0.7. Abajo me da 0.45. ¿Sí? Entonces, yo ya sé con este ejercicio cuánto vale beta 1. Y cuando sepa beta 1, lo voy a sustituir acá y voy a obtener beta 0. Entonces, al final, usted, ¿sí? Me tiene que dar un modelo, ¿sí? De las siguientes características. Acuérdense que este es el modelo poblacional porque no tiene gorritos. Usted me tiene que dar el modelo muestral que se obtiene de la estimación que recién acabo de hacer. Es decir, el beta 1 estimado, el beta 0 estimado y el beta 1 estimado. Y además al error hay que ponerle un gorrito. Fíjese bien que hay una diferencia entre este y el de arriba. El de arriba es poblacional. Recuérdense que este es el poblacional y este es el que ustedes me van a estimar, el muestral.
¿Cómo obtengo beta 1? Esta es la fórmula, los datos lo dan, 0 menos 0,7 entre 0,45. Lógicamente beta 1 me va a dar negativo, tal como dice la teoría. ¿Sí? Si da positivo, algo raro está pasando. ¿Sí? O el método de estimación está mal, o los datos son muy cortos, o muchas cosas que después vamos a discutir en la segunda parte del curso. Y si tengo beta 1, tengo beta 0. Lo sustituyo el beta 0 que obtenga de acá, el beta 1 que obtenga de acá, y ya tengo mi modelo de regresión. Este es otro ejercicio que hay que hacer muy veloz. Ustedes se fijan, yo me tardé mucho. Incluso este ejercicio es de, qué sé yo, es de 1 minuto, porque hay que saber la fórmula nada más, y ustedes están con lápiz. Yo estoy escribiendo ahora, y con mi computadora que se está trabando, y voy en desfase. Y este ejercicio que les puede tomar 3 minutos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense bien que ya les mostré 2 ejercicios. Cosa práctica de ver datos, otro de despejar cosas de esperanza matemática, ver insesgadez, eficiencia, consistencia. Pero vamos a ver más ejercicios. Gabriela les va a hacer otros 2 ejercicios en el sábado, 2 o 3, y yo voy a hacer otros 2 el lunes, y vamos a hacer otros 2 el martes. Claramente ustedes van a tener la guía desde el sábado. ¿Sí? Bueno, ya no les quito más tiempo. Nos escuchamos el lunes. Sí, el lunes nos escuchamos en la noche. Cuídense mucho. Doctor, una consulta. Dígame la que quiera. Al momento de realizar en el examen, ¿podemos colocar así como lo hizo usted de un solo o tendríamos que ir paso por paso hasta encontrar las ecuaciones? No, miren, como este examen va a ser de selección múltiple en el computador, sus resultados lo van a hacer ustedes en papel ahí en su casa. Usted solo va a seleccionar las opciones en la computadora. No va a tener... En otros momentos yo le diría sí, no, yo no reviso sin trabajo visto, pero como este examen va a ser corto, selección múltiple, hay que ser muy veloz. Son más o menos 20 preguntas y hay que ser muy veloz para resolver el examen. Es decir, si usted sabe las cosas, va a poder resolverlo sin problema. Si estudia 2 días antes del examen, no creo que le vaya bien. Sí. Pero no, la respuesta es no. No tiene que hacer eso. Doctor, una consulta, pero viene teoría y práctica, me imagino, ¿verdad? Porque si todo es práctico, yo creo que no terminaríamos el examen. ¿A qué se refiere con teoría y práctico? O sea, teoría, no sé, como conceptos básicos. Concepto. Usted dice garrote. No garrote, pero de análisis, pues, o sea, como verdadero y falso, no sé. No entiendo. Es que no entiendo cuando me dice a mí, no veo la diferencia entre teórico, práctico, no comprendo. Teórico para mí, teórico en economía, como debería de ser, no como esa, no es como en Honduras, que la teoría se confunde con garrote. Teoría es hacer una demostración. Si usted me dice que es teoría acá, esto es teoría. Esto es teoría. ¿Sí? Ahora, si usted me dice que es práctico, esto es práctico. Entonces, si usted me dice garrote no hay en mis exámenes. En mis exámenes no hay garrote. En mis exámenes hay teoría y práctica. Teoría es saber demostrar una cosa. ¿Sí? Práctico es ver números, poner el numerito. Teoría es saber hacer demostraciones, es saber respaldar un concepto con un despeje o con obtener el mínimo cuadrados ordinarios, ¿sí? Del estilo macroeconomía. Macroeconomía, usted podía poner algo de verdadero y falso, tenía que justificarlo con alguna fórmula para que fuese teórico, práctico. Práctico le ponía los numeritos y eso era muy teórico. Sí puede resolverlo, porque cuando yo hago los tiempos, el examen lo resuelvo en 5 minutos, 8 minutos, y yo le doy más o menos 50 minutos, entonces más o menos doy 5 veces el tiempo. Entonces, en general, la regla dice que uno debería dar el triple de tiempo para resolverlo. Yo le doy prácticamente 5 veces eso. Sí, claramente si no estudian, Doctor, si estudian un día antes, no les va a ir bien. Sí, les escucho. doctor, una Gracias, consulta, doctor. disculpe que le interrumpa.
No, cualquiera, como quiera. En el primer ejercicio, cuando sacamos el segundo estimador, ¿por qué quedó mu sobre 2? En la parte de integrales. Claro que sí. Igual este se los voy a mandar, pero le explico ahora. Este se los mando y le explico. Por ejemplo, usted me dice acá. Sí, justo ahí. Ah, bueno. Un cuarto de mu más un cuarto de mu es un medio de mu. Es decir, lo voy a poner acá si quiere. Sé que me estoy pasando de la hora, pero bueno, saco la pregunta, no pasa nada. Fíjense bien que yo tengo un cuarto por acá más un cuarto por acá. Entonces, usted lo que tiene por acá es factor común 4 y tiene 1 más 1. ¿Sí? Entonces, esto es 2 cuartos, lo cual es un medio. ¿Sí? Entonces, claramente aquí un mu y un mu, pero como el mu está compartido entre los dos, solo se va multiplicando a este número y le da un medio de mu. Si este como la operatoria. Póngale un mu aquí, un mu acá y da el resultado. Sí. Sí, comprendo, gracias. No, a la orden. Bueno, seguimos el lunes, el martes, perdón, el sábado le va a seguir Gabriela con los ejercicios. El miércoles tenemos ejercicios y el jueves vamos a examen. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Cualquier duda que tengan, escriban. No se pongan a estudiar 2 días antes esto, porque no corre bien. Mire, la regla es así. Cuando usted está en una clase que estudia 2 días antes y no había estudiado y le fue bien, o pasó la clase, esa clase no era clase de economía. Sí, es la verdad. Una buena clase de economía no se pasa estudiando 2 días antes. Esa es la realidad. Sí. Ahora, cualquier clase de cualquier cosa, si se estudia 2 días antes y se pasa, bueno, es otra historia. Bueno, nos escuchamos el lunes. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Feliz noche.